En lo más recóndito del ser humano, allí donde la ciencia no encuentra explicaciones, persiste un enigma que ha inquietado a las mentes más brillantes de la historia. El alma y el espíritu. ¿Representan dos dimensiones distintas de nuestra existencia o son lo mismo? Esta cuestión no es trivial, pues encierra el misterio mismo de nuestra identidad y nuestra conexión con lo divino. Las Escrituras nos hablan de ambos términos con una profundidad que desafía el entendimiento. Pero, ¿realmente comprendemos su significado? ¿Es el alma el refugio de nuestras emociones, pensamientos y deseos, mientras que el espíritu es el vínculo sagrado con Dios? ¿O acaso estamos limitando con nuestra comprensión a algo que trasciende toda definición humana? Este es un interrogante que nos invita a explorar lo desconocido y que podría transformar para siempre la forma en que entendemos nuestra propia existencia. Pero antes, permítenos desafiarte con una pregunta. ¿Realmente conoces la esencia de tu ser? El ser humano no es solo carne y hueso. Somos una convergencia de materia, alma y espíritu, un entrelazado de lo visible y lo invisible, de lo efímero y lo eterno. Si el cuerpo es el templo de nuestra existencia terrenal, el alma y el espíritu son las fuerzas que lo habitan, dándole propósito y dirección. Sin embargo, estas dos entidades invisibles han sido fuente de confusión a lo largo de los siglos. ¿Cómo diferenciarlas? ¿Cómo entenderlas en su plenitud? La ciencia, con su afán de medir y analizar, ha intentado desentrañar el misterio de la conciencia humana. Desde la biología hasta la neurociencia, se ha postulado que las emociones, pensamientos y decisiones son meros productos de la actividad cerebral, impulsos eléctricos y reacciones químicas que nos hacen quienes somos. Según esta visión, el alma y el espíritu no son más que conceptos abstractos sin una base verificable. Pero, ¿es realmente así? Algunos científicos y filósofos han comenzado a cuestionar esta perspectiva reduccionista. En campos como la neurociencia cognitiva y la física cuántica, han surgido hipótesis que sugieren que la conciencia podría no ser un mero subproducto del cerebro, sino una entidad que trasciende lo físico. ¿Podría ser que el alma y el espíritu sean realidades más profundas de lo que la ciencia ha podido concebir? Sin embargo, si buscamos respuestas definitivas en la ciencia, nos encontraremos con sus límites. La ciencia, aunque poderosa, es incapaz de medir lo eterno. No puede cuantificar la fe, el amor, el propósito, ni la trascendencia. Y es aquí donde la Biblia se convierte en nuestro faro en la oscuridad. Las Escrituras nos revelan una verdad que la mente humana por sí sola no puede alcanzar. En ellas encontramos la distinción entre el alma y el espíritu, no como conceptos filosóficos, sino como realidades esenciales de nuestra existencia. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea nefesh es comúnmente traducida como alma y aparece más de 750 veces en las Escrituras. En su esencia, nefesh significa ser viviente o vida. Es el aliento que nos anima, la conciencia de nuestra existencia. En Génesis 2:7 encontramos esta revelación. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Aquí vemos cómo el ser humano no es solo un cuerpo formado del polvo, sino que es llenado con el aliento divino, convirtiéndose en un alma viviente. Esta conexión entre el soplo de Dios y la vida nos indica que el alma no es meramente una función biológica, sino una dimensión espiritual y consciente de nuestro ser. El alma, en muchos pasajes, se asocia con nuestras emociones, deseos y pensamientos. En Salmos 42:11, el salmista clama: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aquí, el alma es retratada como la base de nuestras angustias y esperanzas.
Es en ella donde experimentamos el sufrimiento, la alegría, el anhelo de Dios y la lucha interna entre la carne y el espíritu. Por otro lado, el espíritu es algo más profundo. En hebreo, la palabra ruach y en griego pneuma se refieren al espíritu, que en muchas ocasiones se describe como la parte de nosotros que tiene comunión con Dios. En 1 Corintios 2:11, Pablo nos dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El espíritu es la chispa divina en nosotros, la parte de nuestro ser que nos permite conectarnos con lo eterno. Mientras el alma puede estar perturbada por las emociones y los deseos carnales, el espíritu busca lo celestial. Es por eso que Jesús dijo en Juan 4:24: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Aquí yace la clave. El espíritu es la parte de nosotros que puede conocer a Dios, que puede experimentar su presencia y recibir su dirección. Es en el espíritu donde se da la verdadera adoración, donde se establece la conexión que trasciende lo humano. Esta dualidad nos invita a reflexionar. ¿Vivimos guiados por el alma o por el espíritu? Nuestras decisiones son gobernadas por nuestras emociones y deseos, o por la voz de Dios que nos llama desde lo más profundo de nuestro ser. Si el alma es el puente entre el cuerpo y el espíritu, entonces nuestras batallas internas son reflejo de esta lucha. Pablo lo expresa con claridad en Gálatas 5:17. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. La vida cristiana es un proceso de rendición, un llamado a permitir que el espíritu gobierne sobre el alma y el cuerpo. Solo así podemos alcanzar la plenitud y la verdadera comunión con Dios. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Son el alma y el espíritu lo mismo? La respuesta, más que un concepto intelectual, es una experiencia vivencial. Descubrir esta verdad no es un ejercicio académico, sino un despertar interior. Es mirar dentro de nosotros y preguntarnos: ¿quién gobierna mi vida? ¿Mis emociones y deseos? ¿O el Espíritu de Dios que habita en mí? La elección es nuestra. Podemos seguir vagando en la confusión, o podemos buscar en Dios la revelación que solo Él puede darnos. Hoy, más que nunca, es tiempo de escuchar su voz y permitir que nuestro espíritu, guiado por su espíritu, nos conduzca a la verdad eterna. El término ruach es un susurro de lo divino en el aliento humano. Es una esencia que se entreteje en la existencia misma. Ruach, traducido comúnmente como espíritu, es la fuerza vital que emana de Dios y da vida al ser humano. Es el viento invisible que agita las aguas, el soplo que da vida a la existencia y el eco sutil de la presencia divina en cada latido del corazón. Desde los albores de la creación, el Ruach ha sido un testigo silencioso de la historia de la humanidad. En Génesis 1:2 leemos: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No era un simple movimiento, sino un danzar divino sobre el caos, una manifestación de orden en medio del abismo primordial. En ese acto sublime, el Ruach no solo trajo vida, sino también estructura y orden. Pero el Ruach no se limita a la creación, también es restaurador y vivificador. En Ezequiel 37:14, Dios declara: pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán. Los colocaré en su propia tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo hice, dice el Señor. En este pasaje, Ruach es la fuerza de la resurrección, el soplo divino que devuelve la vida a los huesos secos, restaurando la esperanza donde solo había desolación. Así, el Ruach de Dios no solo crea, sino que también renueva,
transformando corazones endurecidos en fuentes de vida eterna. El Antiguo Testamento nos presenta una visión holística del ser humano, donde alma y espíritu no son entidades separadas, sino dimensiones interconectadas de una misma realidad. Eclesiastés 12:7 lo expresa con una claridad poética. Es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Aquí, la fugacidad de la existencia se revela en su plenitud. El cuerpo regresa al polvo, pero el ruaj regresa a su fuente, a aquel que le dio forma y propósito. En la tradición hebrea, el destino del alma y el espíritu está entrelazado con el misterio del Sheol, un lugar de espera, un velo que separa lo temporal de lo eterno. Isaías 14:9 describe este reino con palabras estremecedoras. El Seol abajo se estremeció a causa de ti, y despertó a los muertos, para que en tu venida fueran a tu encuentro. Aquí, las almas esperan el desenlace final, el juicio de aquel que pesa los corazones y sopesa las acciones. A lo largo de la historia, rabinos y estudiosos han intentado desentrañar la relación entre el alma y el espíritu. El rabino Rambán, en su comentario sobre la Torá, describe al ruaj como el principio más elevado del ser humano, el canal que nos conecta con lo divino. Yehuda Ashlag, por su parte, profundiza en la Cábala, explicando que el ruaj es la energía que impulsa el ascenso espiritual, permitiendo que el alma alcance la revelación del Creador. El Nuevo Testamento nos ofrece una distinción más detallada entre alma y espíritu. Psique, el término griego para alma, representa la mente, las emociones y la voluntad. Es el centro de la vida interior del ser humano. En Mateo 16:26 se plantea una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Psique, aquí, es el tesoro más precioso del ser humano, una esencia que trasciende lo material y define nuestro verdadero valor. Pneuma, por otro lado, es el espíritu en su sentido más elevado, el medio por el cual el ser humano se conecta con Dios. En Juan 3:6, Jesús explica: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí, la regeneración espiritual es el paso necesario para trascender lo terrenal y entrar en la dimensión divina. Romanos 8:16 nos revela un misterio aún mayor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El pneuma, entonces, es más que una simple energía. Es la voz interna que nos confirma nuestra identidad celestial, el susurro divino que nos llama de regreso a nuestro hogar eterno. En 1 Tesalonicenses 5:23 podemos leer: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, la distinción entre los tres componentes sugiere que cada uno tiene un propósito y una función única en la experiencia humana. Exploremos estas tres dimensiones del ser humano. El cuerpo, el templo visible. El cuerpo es la envoltura material que nos permite interactuar con el mundo físico. Nos otorga los sentidos, nos permite experimentar el placer, el dolor, el esfuerzo y el descanso. Sin embargo, su naturaleza es efímera. Génesis 3:19 lo deja claro: porque polvo eres, y al polvo volverás. A pesar de su transitoriedad, la Biblia no lo desprecia. Al contrario, lo llama templo del Espíritu Santo. Es el vehículo a través del cual el alma y el espíritu se expresan en el mundo. El alma, la voluntad y las emociones. El alma es el asiento de nuestra identidad, es el centro de nuestras emociones, pensamientos y deseos. Es en el alma donde nacen las alegrías y las angustias, las decisiones y los conflictos. En Marcos 8:36, Jesús pregunta:
¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta advertencia revela que el alma es el núcleo de nuestra existencia, la parte que sufre, ama, elige y se inclina hacia el bien o el mal. El espíritu, la conexión divina. Más allá del cuerpo y el alma, la Biblia describe el espíritu como el canal de comunicación con Dios. Es la parte del ser humano que responde al llamado divino y experimenta la vida espiritual. Es en el espíritu donde ocurre la regeneración y la comunión con el Creador. Solo a través del nuevo nacimiento en el Espíritu Santo podemos experimentar una transformación real y profunda. Interacción entre cuerpo, alma y espíritu. Aunque distintas, estas tres dimensiones del ser humano están interconectadas de manera inseparable. El cuerpo refleja las emociones del alma. La tristeza se manifiesta en lágrimas, el gozo en sonrisas, la angustia en un cuerpo abatido. A su vez, el alma responde a la influencia del espíritu. Un corazón regenerado por Dios experimenta paz, gozo y dirección divina. La Escritura nos da una clave fundamental en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto indica que, aunque alma y espíritu son distintos, solo la palabra de Dios puede discernir su diferencia y obrar en lo profundo del ser humano. Pero más allá de esa interacción, la cuestión central es esta. ¿Estamos permitiendo que nuestro espíritu gobierne nuestra alma y nuestro cuerpo? ¿O vivimos dominados por los impulsos emocionales y las necesidades físicas? La presencia de Dios en nuestra vida nos muestra que no somos solo materia, ni somos solo emociones pasajeras. Somos seres creados a su imagen, con la capacidad de conocerlo y caminar con Él. Lo esencial es que nuestra vida esté alineada con Dios, permitiendo que su espíritu transforme cada aspecto de nuestro ser. Porque, como nos recuerda Romanos 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu es el canal de comunicación con Dios. Es a través de él que recibimos revelación, entendimiento y vida eterna. Sin embargo, cuando el espíritu está muerto en pecado, la conexión con lo divino se rompe, dejando al ser humano en un vacío existencial imposible de llenar con placeres terrenales. Jesús dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Juan 6:63. Sin un espíritu vivo, el alma divaga, buscando respuestas en los lugares equivocados, anhelando un propósito que solo Dios puede dar. Es por eso que la salvación es más que una simple conversión de pensamiento. Es un renacimiento espiritual. El apóstol Pablo nos recuerda: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. La regeneración espiritual no es opcional, es esencial. Sin ella, el ser humano sigue prisionero de su propia naturaleza caída, sin esperanza de verdadera redención. Pero la obra de Dios no termina en la regeneración. La santificación es el proceso en el que el alma, esa morada de emociones y pensamientos, es moldeada a la imagen de Cristo. A medida que el espíritu es fortalecido por el Espíritu Santo, el alma es transformada, aprendiendo a someterse a la voluntad de Dios. Es un proceso de rendición y crecimiento, donde el viejo hombre muere y nace una nueva criatura. Hoy, en medio de un mundo que distrae con lo superfluo y trivializa lo divino, necesitamos recordar que no somos solo carne y hueso. Hay algo más profundo en nosotros, algo que trasciende lo físico y nos conecta con el Creador. Nuestro espíritu anhela a Dios, nuestra alma necesita ser restaurada, y nuestro cuerpo es el instrumento con el que manifestamos su gloria. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? No descuides la parte más esencial de tu ser. Busca a Dios,
Permite que Él renueve tu mente, transforme tu corazón y avive tu espíritu, porque solo en Él encontramos la plenitud para la que fuimos creados. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Escríbenos y cuéntanos qué te ha parecido el video. No olvides dejarnos tu like y compartir. Activa las notificaciones, así no te perderás los nuevos videos que publicaremos cada semana.